Era septiembre de 1999, y Ronald Cohen bajaba por última vez las escaleras hacia el sótano de la casa que estaba a punto de dejar atrás. Las cajas ya estaban casi todas listas, pero en una esquina, entre polvo y telarañas, algo le llamó la atención: un barril viejo, de metal, sucio, de un tamaño imposible de mover solo. Tenía pegadas etiquetas químicas y una nota arrugada que decía que era demasiado pesado para cargarlo. Ronald frunció el ceño. En 9 años viviendo allí, jamás había prestado atención a ese rincón, y ahora, por alguna razón, ese barril parecía observarlo en silencio. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de abrirlo, de ver qué había dentro. Cuando levantó la tapa, un olor ácido y penetrante se le clavó en la garganta. Y entonces, lo vio: una mano, rígida, pálida, junto a un par de zapatos de tacón alto asomando entre una sustancia verde y espesa. En ese instante, Ronald entendió que no estaba viendo algo viejo, estaba frente a un secreto. Un secreto que había vivido con él, bajo su casa, todos esos años. Un secreto que, cuando la policía llegara, haría que incluso ellos sintieran que el aire les faltaba. Ronald dio un paso atrás, el corazón acelerado, mientras el olor químico llenaba todo el sótano. No podía apartar la vista de aquella mano inmóvil. Sus dedos, todavía recubiertos de una fina capa viscosa, parecían intentar alcanzar algo que nunca llegó. Tragó saliva y subió las escaleras de 2 en 2. El teléfono estaba en la cocina, y sus manos temblaban tanto que marcó el número de la policía 2 veces antes de acertar. La voz al otro lado se tensó en cuanto escuchó las palabras cuerpo y barril. En pocos minutos, el sonido de sirenas rompió la calma del vecindario. Los agentes entraron con guantes, linternas y expresiones de concentración. Bajaron al sótano sin saber exactamente qué esperar, y lo que encontraron superó cualquier preparación. Uno de ellos retiró un poco más la tapa y retrocedió con el rostro desencajado. El interior estaba repleto de pequeñas bolas de plástico, negras y blancas, que amortiguaban el contenido. Había que sacarlas una a una, con cuidado, para no dañar lo que protegían. Pero incluso sin tocarlas, todos podían ver que no se trataba de un objeto olvidado, ni de basura industrial. Allí había una mujer. Cabello oscuro hasta los hombros, parcialmente visible entre la masa verde, y la silueta de unas piernas vestidas con medias de lana. Los zapatos de tacón alto parecían ajenos a la crudeza de la escena, como si hubieran sido puestos allí para un último, macabro retrato. Ronald observaba desde la parte alta de las escaleras, pálido, incapaz de comprender cómo ese barril había permanecido allí todo el tiempo que él vivió en esa casa, sin que jamás nadie lo advirtiera. Los forenses no tardaron en ordenar que el barril fuera trasladado a un laboratorio especializado. Allí, en una sala fría y silenciosa, comenzó el meticuloso trabajo de retirar, una a una, las miles de pequeñas bolas de plástico que lo llenaban por completo. Era un proceso lento. Durante horas, los técnicos hundieron las manos enguantadas en aquel relleno, apartando capa tras capa. A medida que despejaban el interior, el cuerpo iba revelándose, y con él, la historia muda de una mujer que había permanecido atrapada allí por más de 3 décadas. Su piel, momificada por la falta de oxígeno, conservaba un inquietante matiz pálido. El cabello, oscuro y liso, le caía hasta los hombros. Medía alrededor de 1,5 metros, y su edad se estimaba entre los 25 y los 35 años. Un detalle llamó la atención de inmediato: en sus 2 dientes frontales había empastes dorados, un rasgo poco común que, según los especialistas, era característico de algunos países de Centroamérica. La ropa que llevaba parecía congelada en el tiempo: un abrigo de piel sintética con estampado de leopardo, un vestido floral y calcetines de lana gruesa. En los pies, aquellos zapatos de tacón alto que ya se habían visto desde el primer momento. Un estilo muy popular entre las mujeres en las décadas de 1960 y 1970.
Pero lo que más impactó a los investigadores fue otro hallazgo. La mujer estaba embarazada, y no era un embarazo cualquiera. Los análisis confirmaron que se encontraba en su 8º mes de gestación. En el fondo del barril, flotando en una mezcla viscosa de líquido y restos de pintura verde, se encontraron varios objetos. Un bolso con un set de maquillaje, un cuaderno muy deteriorado y una cartera con la tarjeta de presentación de un médico que llevaba mucho tiempo retirado. También, un tallo plástico con hojas, como los que se utilizan en flores artificiales. No había documentos de identidad. El cuaderno estaba tan dañado que muchas anotaciones eran ilegibles. Sin embargo, para los investigadores, esos objetos eran algo más que pertenencias olvidadas, eran las primeras piezas de un rompecabezas que, hasta ese momento, nadie sabía cómo armar. El barril en sí se convirtió en el siguiente gran protagonista de la investigación. A simple vista era un recipiente industrial común, pero las inscripciones estampadas en su metal comenzaron a revelar detalles clave. Uno de los grabados indicaba un lugar, Roma, Nueva Jersey. Siguiendo esa pista, los investigadores descubrieron que se trataba de la fábrica donde había sido producido. Allí, un trabajador explicó que, según la normativa estatal, cada barril debía ser marcado con información precisa, el volumen, el grosor de las paredes y, sobre todo, la fecha de fabricación. En este caso, las marcas eran claras. 55 indicaba la capacidad en galones, 3 señalaba un grosor de 3 milímetros y 63 revelaba un dato crucial. Había sido fabricado en marzo de 1963. A un costado, una etiqueta verde mostraba el logotipo de una empresa química que, en su momento, había comprado grandes lotes de esos barriles. Revisando los archivos, se supo que aquella compañía cambió de dueños en 1970, y que la producción de la pintura verde que impregnaba el interior del contenedor se detuvo ese mismo año. Las pequeñas bolas plásticas que llenaban el barril también tenían una historia. Se utilizaban en la fabricación de productos tan variados como juguetes, sillas o flores decorativas. Con todos estos datos, el equipo llegó a una primera conclusión. El crimen no pudo ocurrir antes de 1963 y probablemente se situaba en la segunda mitad de la década de 1960, por lo tanto los barriles como la pintura y ese tipo de plásticos coincidían en uso. Aquella combinación de materiales no era algo que cualquiera pudiera obtener. Todo apuntaba a que la persona responsable había tenido acceso directo a la industria del plástico o química. Y si podían encontrar quién, en esos años, trabajó en ese entorno y tenía relación con una mujer que encajara con la víctima, tal vez podrían ponerle nombre al asesino. Pero para lograrlo, primero necesitaban algo fundamental, saber quién era ella. Entre los objetos recuperados del barril, aquel cuaderno maltrecho parecía, a primera vista, condenado al olvido. Las páginas estaban empapadas, manchadas y casi deshechas, la tinta, borrada por el tiempo y la humedad. Pero para los investigadores, representaba una esperanza. Fue enviado a un laboratorio donde, mediante tecnología infrarroja, comenzaron a revelar lentamente lo que el ojo humano ya no podía leer. Línea a línea, las letras reaparecían como si despertaran de un largo letargo. Entre anotaciones borrosas, garabatos y números, apareció un detalle que detuvo el trabajo de los técnicos. En la parte interior de la cubierta había una secuencia precedida por la letra A. Aquello no era un simple apunte. Los agentes sospecharon que podía tratarse de un número de registro de inmigración. En Estados Unidos, cada migrante recibe un identificador único al entrar al país, y ese código podría ser la llave para devolverle un nombre a la mujer del barril. La pista fue seguida de inmediato. Contactaron con el Servicio de Inmigración y Naturalización, entregando el número hallado en el cuaderno. La respuesta no tardó. Pertenecía a Reina Angélica Marquín, una mujer originaria de El Salvador que había llegado a Nueva York en agosto de 1966, con 25 años, buscando un nuevo comienzo.
Una fotografía de 1960, archivada junto a su expediente, confirmó la coincidencia: el mismo rostro, el mismo cabello oscuro. La mujer desconocida del barril ya tenía identidad. Pero saber su nombre era solo el primer paso. Los agentes aún no tenían claro a qué se dedicaba, ni quiénes formaban parte de su vida en Estados Unidos. Para avanzar, revisaron cuidadosamente todos los contactos anotados en aquel cuaderno. Teléfonos, direcciones y nombres que, tal vez, escondían a la persona responsable de su desaparición. Uno a uno, fueron llamando a los números, siguiendo hilos que parecían perderse en el tiempo, hasta que una voz, al otro lado de la línea, cambió el rumbo de la investigación. La llamada llevó a los investigadores hasta Katy Andrade, una mujer que, al escuchar el nombre de Reina, se quedó en silencio. Hubo una pausa, apenas un susurro. «Dios mío, ella ya no está con nosotros». Katy aceptó reunirse con ellos, y en esa conversación comenzó a desplegar un recuerdo que había guardado por más de 30 años. Conoció a Reina en 1967, en una iglesia católica de Manhattan. Reconoció de inmediato su acento salvadoreño y, casi sin darse cuenta, ambas se hicieron inseparables. Reina había llegado buscando una nueva vida. Trabajaba en una fábrica del centro de la ciudad y vivía en un hogar católico para mujeres. A pesar de las dificultades, siempre estaba sonriendo y se esforzaba por aprender inglés. Pero había algo que Reina compartía con cautela: hablaba de un hombre al que llamaba mi amigo. Nunca decía su nombre. Con el tiempo, le confesó a Katy que él estaba casado, y que ella estaba embarazada de él. Aseguraba que el hombre le había prometido dejar a su esposa y alquilar un apartamento para vivir juntos. Según Katy, él cumplió parte de su palabra, alquiló el apartamento y le pidió a Reina que dejara su trabajo, supuestamente para cuidar su salud y la del bebé. Pero Katy siempre creyó que la verdadera razón era mantener la relación en secreto. Todo cambió una tarde. Reina llamó a Katy llorando. Había conocido a la esposa de aquel hombre, entre sollozos, repetía que todas las promesas habían sido mentiras. En un acto desesperado, ella misma llamó a la esposa para contarle la verdad. Horas después, el hombre telefoneó a Reina, furioso. Katy, preocupada, corrió a su apartamento. Encontró la puerta entreabierta, un zapato en el suelo y un plato de comida aún caliente sobre la mesa. Llamó varias veces a su amiga, pero no hubo respuesta. Fue a la comisaría, pero la policía se negó a actuar. No habían pasado suficientes horas. Katy regresó a casa con un presentimiento que nunca se borraría: algo terrible le había pasado a Reina. Durante décadas, aquel fue su último recuerdo de ella, hasta que, en 1999, los investigadores le dijeron dónde la habían encontrado. Con la identidad de Reina confirmada y el testimonio de Katy en mano, la investigación dio un giro. Ahora había que responder una pregunta clave: ¿cómo terminó dentro de un barril, oculto en un sótano, y quién la puso allí? Los agentes comenzaron rastreando el historial de la propiedad donde se había encontrado el contenedor. La casa había sido construida en 1959, y en los últimos 30 años, había tenido 4 propietarios. Sin embargo, había un detalle que llamaba la atención: la parte del sótano donde estaba el barril no formaba parte del diseño original. Revisando archivos, descubrieron que esa sección fue añadida en 1981, una construcción extra que no aparecía en los planos iniciales. Esto abría una posibilidad inquietante: el barril pudo haber sido colocado allí mucho antes, y la ampliación lo selló en un rincón del que nadie volvió a preocuparse. El primer propietario tras la época en que Reina desapareció fue Howard Arens. Se mudó a la casa en 1972, era un hombre casado, padre de 3 hijos, y, según los registros, un ciudadano respetable. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue su relación laboral.
gracias a su suegro, se había convertido en socio de una empresa de productos plásticos. De repente, todas las piezas comenzaban a encajar. El barril, las bolitas de plástico, la pintura verde, materiales que, según los testigos, eran comunes en esa fábrica. Para los investigadores, la conexión era clara. El asesino no solo había tenido acceso a los elementos con los que se ocultó el cuerpo, sino que también había estado lo suficientemente cerca de Reina como para que ella confiara en él. La pregunta ya no era si Howard Arens podía estar implicado, sino cómo probarlo después de más de 30 años. Para afianzar sus sospechas, los investigadores viajaron para entrevistar a antiguos compañeros de Howard en la fábrica de plásticos. Uno de ellos, Alvin Hauptmann, no dudó en reconocer de inmediato el tipo de barril mostrado por la policía. Sí, esos los usábamos para almacenar pintura verde. También identificó las pequeñas bolitas plásticas encontradas junto al cuerpo. Eran, sin lugar a dudas, el mismo material que utilizaban en la producción. Pero hubo algo más. Hauptmann recordó que Howard, en aquellos años, tenía una novia joven, latinoamericana, con largo cabello negro y empastes dorados en los dientes. No sabía su nombre, pero la descripción encajaba perfectamente con Reina. Según contó, Reina había trabajado en la fábrica alrededor de un año. Luego, un día, dejó de presentarse y nadie volvió a verla. Hauptmann relató otro episodio que, en su momento, no comprendió. Un enfadado propietario de un apartamento en Nueva Jersey llamó para exigir el pago del alquiler que Howard había cubierto para su novia. Amenazó con tirar todas sus pertenencias a la calle si no recibía el dinero. Esa misma noche, Howard se marchó apresuradamente y regresó con una maleta y un televisor. En aquel momento, para Hauptmann, no pasó de ser una anécdota extraña. Pero, 3 décadas más tarde, para los investigadores era una pieza más en el rompecabezas. Howard había vaciado el apartamento de Reina justo en el periodo en que, según todo indicaba, ella había sido asesinada. La acumulación de pruebas indirectas apuntaba en una sola dirección. Y la policía sabía que había llegado el momento de enfrentarlo. En septiembre de 1999, los investigadores tocaron a la puerta de la casa de Howard Arens, en Florida. Howard, ya un hombre mayor, pareció desconcertado al verlos. Durante media hora, negó haber visto alguna vez aquel barril, aunque se admitió que había conocido a una mujer latinoamericana en el pasado. La definió como una relación breve que terminó porque su suegro lo exigió. En mitad de la conversación, sonó el teléfono. Era su esposa. Los agentes escucharon cómo él hablaba con ella sin mencionar la visita de la policía. Al colgar, les pidió que se marcharan. No tenían aún una orden de arresto, así que no pudieron detenerlo en ese momento. Antes de irse, le advirtieron: volveremos. A la mañana siguiente, el 10 de septiembre, la esposa de Howard llamó a la policía. Su marido había desaparecido, dejando su billetera en casa. La búsqueda comenzó de inmediato. 45 minutos después, lo encontraron en el asiento trasero del coche de un amigo que estaba de vacaciones. No mostraba signos de vida. Howard Arens se había quitado la suya. La investigación determinó que lo había hecho para evitar enfrentar un juicio que lo habría vinculado directamente con el asesinato de Reina. El análisis de ADN no dejó lugar a dudas. Howard era el padre del bebé que Reina llevaba en el vientre cuando fue asesinada. Durante más de 30 años, Reina Angélica Marquín permaneció oculta en aquel barril, en silencio, bajo la casa de desconocidos. Mientras tanto, su asesino vivía una vida aparentemente normal, criando a 3 hijos, trabajando, disfrutando de la rutina diaria, como si nada hubiera ocurrido. Katy Andrade, su amiga de juventud, nunca dejó de culparse. Pensé, si hubiera llegado 5 o 10 minutos antes, tal vez ella estaría viva, dijo entre lágrimas. La policía localizó a la familia de Reina en El Salvador. Su madre,
que había vivido décadas sin saber qué le pasó a su hija, recibió finalmente una respuesta, aunque demasiado tarde. El cuerpo de Reina fue repatriado y enterrado en el terreno familiar. Poco después, su madre murió y fue sepultada junto a ella. El caso quedó cerrado, pero la herida, para quienes conocieron a Reina, nunca sanó. Un crimen puede esconderse durante décadas, tras paredes, bajo tierra o dentro de un barril olvidado. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.